En este día lunes vamos a hablar sobre el tema el lugar santísimo. Y esto nos va a ayudar a continuar profundizando sobre este tema que tiene que ver con el santuario que ya introducíamos el día de ayer y que tiene que ver con la respuesta de qué pasó en 1844 si Jesús no vino. Recuerden que esta pregunta en realidad es la pregunta que vamos a estar respondiendo durante toda la semana porque todo lo que sucedió, el evento que se dio en ese momento es lo que da esa respuesta. Así que vamos a orar pidiendo a Dios sabiduría para que Él nos ayude a ver cómo la Biblia nos guía en este proceso, en este gran plan de salvación para que nosotros podamos aprovechar al máximo las bendiciones. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por ese maravilloso plan que podemos ver claramente enseñado en el santuario. Ahora ayúdanos a ver que tú quieres que eso se aplique a nuestra vida diariamente, no solo hoy, sino en toda la historia, pero a nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo, que aprovechemos la gran luz que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, y el día de ayer comenzábamos a introducir el hecho de que al final de 1844, 22 de octubre, Jesús no vino y comenzamos a introducir el tema del santuario para dar respuesta a qué fue lo que pasó, porque el tema del santuario en el cielo es importante en la Biblia. Aunque lamentablemente por lo que ya vimos que Satanás se encargó de oscurecer el sacerdocio de Jesús en el cielo, este tema quedó oculto por mucho tiempo. Luego del gran chasco, como se le conoce también en la historia de este evento, quedó el deseo de seguir estudiando qué fue lo que pasó. Y eso nos lleva al tema de hoy, pastor. El tema de hoy es el lugar santísimo. Y hablando del santuario, aquí vamos a unir quizás varias cosas. Dice el libro de Levíticos, el libro de Levítico nos habla sobre las diferentes ofrendas que se daban y dice el libro de Levítico, capítulo 16, que había un día en el año que se celebraba el famoso Yom Kippur, Día del Perdón o Día del Juicio. Uno, tal vez que no tiene toda la herencia judía, a veces no hace relación con esto, pero eso es a lo que se refería Daniel 8:14 con la purificación del santuario, ¿verdad? Y si esto es así, ¿cómo Daniel 8:14 se relaciona con el día de la expiación y el lugar santísimo? Para comenzar a afinar la respuesta respecto a qué sucedió en 1844. Muy bien, creo que esta enseñanza del santuario es muy importante y quiero aquí aclarar, hermano Gerson, que nosotros estamos haciendo los comentarios dando por sentado que las personas están estudiando su lección, claro, están leyendo los versículos, estamos estudiando el conflicto de los siglos. Digo esto porque si nosotros tomáramos aquí tiempo para leer cada versículo, cada cita, varias declaraciones, esto sería demasiado grande. Y también, como hemos aclarado en ocasiones anteriores, este es un refuerzo, es como tener ahí un comentador en el momento que estamos estudiando para ampliar o darnos un poquito más de instrucción. Habiendo dicho esto, vamos con este tema tan interesante del santuario. Aquí voy a ir a algunas cosas que son básicas, pero que nos van a ayudar para entender esto. El santuario, cuando Dios le dio a Moisés, posteriormente el santuario que ya fue permanente en tiempos de Salomón, tenía, podemos decir, tres partes. Estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo, y ya la tienda en sí, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio habían dos muebles: el mueble que se llamaba el altar del holocausto, ahí se hacían los sacrificios, y el lavacro donde había agua, donde los sacerdotes se lavaban. El lugar santo, ahí nosotros encontramos tres muebles. Al sur, el candelero. Bien interesante que en la Biblia el sur siempre está relacionado, o en Egipto quedaba al sur, siempre está relacionado con oscurantismo, con tinieblas, y ahí estaba el candelabro para iluminar. Luego estaba la mesa de los panes, y frente a la división entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, y frente a ese velo estaba el altar del incienso. Allí estaba frente. En el lugar santísimo
había un solo mueble, el arca del pacto. Recordemos, el lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Esa vez en el año era lo que usted estaba mencionando, el día de la expiación. En hebreo, Yom es día, Kippur, expiación. Cuando usted escucha alguna palabra en hebreo que mencionan Yom, significa día. Bueno, cuando encontramos eso en la Biblia, significa día, día de, en este caso, de la expiación. Era el séptimo mes, el 10 del séptimo mes se realizaba el día de la expiación. Ahora, ¿por qué un día de la expiación? ¿Por qué entrar una vez al año al santuario? Al santísimo, el lugar santísimo. Al lugar santísimo, en el santuario al lugar santísimo. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta. Todos los días se hacían los sacrificios. De hecho, el pueblo podía llegar solamente hasta donde estaba el atrio. Sí. Los gentiles no tenían acceso ahí. En el lugar santo entraban los sacerdotes que estaban designados para cuando se cambiaba el aceite, cuando se cambiaban los panes, cada 7 días para poner el incienso. Ahí solo los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Si había actividad durante todo el año en el atrio, en el lugar santo, ¿por qué tener un día para solamente entrar al lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote? Y aquí, ¿qué era lo que Dios quería mostrar con esto? Yo lo voy a poner de una manera espero sencilla. Ok, ¿para qué era el santuario? Recordemos que ya dijimos, es un modelo de Dios, es un esquema de cómo Dios trata con el pecado. Venía el pecador al santuario, traía una ofrenda, en este caso, digamos que traía un corderito, ponía sus manos sobre la cabeza, confesaba su pecado, el animal era sacrificado, allí había todo un procedimiento. El pecador se iba para su casa. Dios ya me perdonó, ya mi pecado está perdonado. Pero notemos, toda esa sangre que quedó allí en el santuario estaba contaminando el santuario. O sea, ya el pecador se fue, la sangre queda contaminando el santuario. Entonces, una vez al año, Dios le dio al pueblo de Israel la instrucción para que el santuario fuera purificado. ¿De qué? Bueno, de la contaminación que había habido durante todo el año a través de el perdón de los pecados que se había hecho todo el proceso de los sacrificios. Entonces, ese era el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día, el santuario, ahora, ese registro de pecados era limpiado, y en ese día sucedía algo más. También se escogía unos machos cabríos, y uno de ellos iba a simbolizar a Azazel, que todo lo que hemos estudiado, investigado, según la Biblia y según la historia, Azazel sería un símbolo de Satanás, un símbolo del mal. Esos pecados que el pueblo había dejado, pongámoslo de esa manera, ahí en el santuario, el sacerdote, cuando era el día de la expiación, ponía las manos sobre ese macho cabrío, Azazel, y lo enviaba al desierto, donde allá iba a morir. Pues en el desierto no hay comida, no hay nada. Allá lo enviaba al desierto, y simbolizaba que el pecado ahora era puesto sobre el verdadero responsable y culpable del pecado, que es Satanás. Entonces, ahora traslademos todo esto a qué sucedió en octubre de 1844. Como la Biblia dice que después de ese periodo de los 2300 años, el santuario iba a ser purificado, indica, hermano Gerson, que Jesús, cuando Él ascendió al cielo, durante 1810 años, que es el periodo de tiempo que nos queda entre la muerte de Esteban, el fin del tiempo de gracia para la nación judía, y el momento donde se terminan los 2300 años. Ahí tenemos 1810 años
Quiere decir que Jesús estuvo haciendo un ministerio que se correspondía con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. En el lugar santo. Y que entonces en octubre, el 22 de octubre de 1844, Jesús pasó a la fase, que notemos, era la fase final, culminaba el año con la purificación del santuario. Jesús pasó al lugar santísimo para realizar esa obra de purificación del santuario. Alguien tal vez podría preguntar, y aquí me adelanto. Claro. Bueno, ¿y qué está contaminando el cielo? Si usted, pastor, mencionó que la sangre, los animales, bueno, todo ese proceso de ritos que se hacía durante todo el año contaminaba el santuario terrenal, y el santuario del cielo, ¿será que hay algo que lo está contaminando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que puede estar contaminando el santuario celestial? Bueno, no tenemos nosotros acceso al cielo, pero aquí viene la respuesta. Cada vez que nosotros pecamos, pedimos perdón, el registro de nuestros pecados, yo me voy tranquilo, bueno, Dios ya me perdonó, pero recordemos, ese registro de pecados está en el cielo. Claro. Ahora Jesús se encarga de esa tarea especial de aún eliminar ese registro de pecados. Por eso cuando Él viene a buscar a los suyos y no se encuentra pecado en ellos. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Así que la venida de Cristo a esta tierra y la purificación del santuario están relacionados, porque lo que inevitablemente sigue a la purificación del santuario es la venida de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esta explicación ya tenemos una respuesta para qué sucedió en 1844. Jesús pasó del lugar santo de su ministerio que estaba haciendo en el lugar santo al lugar santísimo, y estas son buenas noticias porque significa que estamos en la última fase de la historia del plan de salvación como nosotros lo entendemos para acá, para este mundo. Significa que muy pronto, cuando Jesús termine esa función, vendrá por segunda vez por sus hijos. Y ahora necesitamos poner nuestras vidas en las manos del Señor, y es un mensaje maravilloso saber que muy pronto veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y aunque Jesús no vino en 1844, sí inició la última fase de su ministerio en favor de nosotros, que concluirá con su segunda venida. Así que les invito a que oremos, mis hermanos, mis hermanas, y que sigamos estudiando la palabra de Dios, que busquemos más de la presencia de Dios. Hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner en nuestro corazón el tema que hemos estudiado, y así el día de mañana sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y junto a nuestro pastor Dani Perla. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos llamas a vivir de una manera especial en este tiempo especial, y te imploramos que nuestros corazones puedan servirte y puedan seguirte. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.